Saludos, fin de semana importante. Recuerden de ir a votar a aquellos que tienen el privilegio de poder votar en los Estados Unidos, aquellos latinos, aquellos venezolanos de ir a votar. Y digo el privilegio porque van a votar en la primera potencia mundial. Y ese granito de arena que es su voto, granito de arena como son los millones de granitos de arena que hacen las playas más hermosas, bueno, su voto, ¿no?, es sumamente importante para todos los latinos, para todos, para que vean el poder que tenemos los latinos. Bueno, pero vamos con otras voces, que es mucho más agradable que hablar de política, aunque no estoy hablando de política, sino de ir a votar, que en una democracia es maravilloso. Bueno, vamos a tener hoy, como siempre, a Alfredo Churión, que nos va a decir exactamente cuáles son las tres canciones, los tres álbumes, tanto de pop rock como clásico, como de jazz, los tres libros más importantes y las tres películas más taquilleras o que se bajaron en mayor número. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a Judy Castillo, que nos va a hablar de cómo empezó ella en el mundo del espectáculo. En la historia fabulada tenemos Gente de Paz, narrado nada menos que por Francisco Herrera Luque, que además lo escribió, y por Enrique Failache. ¿Recuerdan a Enrique Failache? Uno de los galanes de la televisión hasta los años, creo que es finales de los 70 o 80. La narración, repito, Herrera Luque, la producción es mía. Y después de la historia fabulada vamos a tener las tres noticias más importantes de los últimos 7 días a cargo de Julio César Camacho. Entonces, Churión, Judy Castillo, la historia fabulada y Camacho. Disfrútenlo, señores, disfrútenlo. Saludos amigos, soy Alfredo Churión desde Kalamazoo, Michigan, para traerles como guía habitual nuestro acostumbrado resumen de popularidad en los rubros de literatura, taquilla cinematográfica y música. Mi Twitter, @Alfredo Churión D. Me acompaña como siempre Mardo Mánico en la filmación, edición y montaje de este segmento. Comenzamos con los libros. Para esta semana el puesto número 3 de popularidad lo ocupa The Searchers, el buscador de Tana French. Ya comentamos sobre este libro la semana pasada, al igual que el que ocupa el puesto número 2, The Return, el regreso de Nicholas Sparks. En el número 1, un consentido de los lectores norteamericanos, John Grisham, popularísimo autor. El libro se llama A Time for Mercy, un tiempo de piedad. Tercer libro de la serie de Jack Brigance. Un joven de 16 años es acusado del asesinato de un diputado en Clanton, Mississippi, en el año 1990. Son los 3 libros más populares de esta semana. La taquilla cinematográfica continúa en sus 3 primeros lugares incólume. Los 3 puestos son los mismos de la semana pasada. En el puesto número 3, Tenet, es la película más taquillera de esta temporada post-pandémica. Hace 1.3 millones esta semana para llegar hacia los 52 millones y medio de recaudación. En el número 2, The War with Grandpa, La guerra con el abuelo, lo nuevo de Robert De Niro. 1.9 billones para llegar a los 9.7 millones. Y en el puesto número 1, Honest Thief, el ladrón honesto de Liam Neeson, 2.4 millones para llegar a los 7 millones y medio de dólares en recaudación. Lo nuevo en Netflix para esta semana, viene una nueva temporada de The Crown, La Corona. Una serie interesantísima, de verdad, que vale la pena ver, es simpaticísima, tiene de todo. Así que la temporada nueva de The Crown comienza ahora en noviembre. Y se anuncia La vida por delante,
el que marca el regreso a la pantalla de Sofía Loren. Viene además un documental del cantante Shawn Mendes, se llama In Wonder. Promete ser bastante interesante este documental del cantante Shawn Mendes. Vamos a ver qué pasa con la música. En música clásica, el número 3, un disco nuevo en cartelera, se llama All Thoughts Flies, todos los pensamientos vuelan, de Anna von Hasselhoff. Un álbum de esta compositora, pianista y organista sueca, que irradia una belleza melancólica y se distingue por transiciones fluidas de elementos contradictorios entre sí, como calma y drama, armonía y disonancia. Vale la pena que lo escuchen. En el puesto número 2, Artemis de Lindsey Sterling, un disco realmente interesante. Estuve viendo algunas cosas en YouTube y es bien interesante porque esta violinista, nacida en Santa Ana, California, demuestra que el rock y el pop va a ser la música clásica del futuro. Vean los videos en YouTube y no sé por qué esta muchacha, muy linda por cierto, me recuerda en su forma de tocar, en su estética corporal, a lo que hace Ian Anderson y Jethro Tull en la flauta. Se lo recomiendo de verdad. En el puesto número 1 clásico, ni se diga, continúa Metallica con la Sinfónica de San Francisco y su S&M2. Sinfónica y Metallica número 2. No hay cartelera de los 3 primeros discos de jazz porque son los mismos de la semana pasada. No hay variación, por eso no está Frank con nosotros aquí. Vamos con los álbumes latinos de pop. En el puesto número 3, el puertorriqueño Luis Fonsi con su álbum Vida. Tiene ya 90 semanas y no es de extrañar, pues es el disco long play, el disco de larga duración que contiene el super hit Despacito. Luis Fonsi con Vida es el número 3. En el puesto número 2, Greatest Hits de Enrique Iglesias. Según la revista Billboard, Enrique Iglesias es el artista latino más grande de todos los tiempos. Dios mío, ¿qué habrá ingerido esta gente de Billboard en realidad para dar esta observación? ¿Qué pensará Gardel y sus seguidores? ¿Qué pensarán infinidad de grandes artistas que han llenado épocas y lugares? 55 semanas en cartelera. En el número 1 se llama Once, los primeros, de la cantante Selena. Es una compilación de éxitos de la malograda cantante mexicana. Fue lanzada en octubre del año 2002 y ya tiene 243 semanas en la cartelera de éxitos. Los 200 álbumes, los más populares, Savage Mode 2 con 21 Savage and Metro Boom. En el número 2, Shoot for the Stars, Aim to the Moon, bastante tiempo en cartelera y en buenos lugares. Pop Smoke, un álbum póstumo. Y en el puesto número 1 del puesto 10 pasa el número 1, regresa al sitial de honor la cantante Taylor Swift con su Folklore. Atención con este disco. 100 Calientes continúan al igual que los álbumes de jazz tradicional, completamente igual a la semana pasada. En el número 3 está el cantante Drake con Ríe Ahora, Llora Después, con la participación de Lil Durk. En el puesto número 2 está WAP de Cardi B con la colaboración de Megan Thee Stallion. Y en el puesto número 1 continúa Mood, Humor o Ambiente, con 24 Karat Gold y la participación del rapero puertorriqueño Ian Dior. Bien, amigos de Bravo 24, es todo por esta semana. La invitación para la próxima, con una nueva cartelera de éxitos en literatura, música y taquilla cinematográfica. Chao. ¡Wow!
Wow, Napoleón, me pones en un aprieto de contarte mi vida en la televisión o en el mundo artístico en 3 minutos, pero eso es así. Arranquemos. Todo comenzó a los 15 años cuando gané a través de un concurso de belleza para niñas una beca de modelaje. Esa beca me llevó a las pasarelas, a todos los estudios de fotografía. Hice, mi primer desfile de moda fue con la marca Lois, ¿te acuerdas? Luego vino el concurso de Miss Venezuela, fue coronada por abdicación de la reina. Me tocó ir al concurso de Miss Universo, donde llegué a ser primera finalista en Hong Kong. Y cuando regreso a Venezuela debí cumplir compromisos con Venevisión. Tuve un unitario sobre Simón Bolívar, donde yo era Manuelita Sáenz. También una telenovela Balumba. Y de inmediato, cuando rompo ya relación con el concurso y con Venevisión, me llaman de Canal 8, me ofrecen la protagonización de la novela La Casa de los Avila de José Luis Bocaterra, cosa que por supuesto acepté porque sabía que era fabulosa y además eran únicamente 30 capítulos. En el interín hice 3 obras de teatro, hice también una película de cine, Hombres de Mar, no hice muchos en realidad. Y luego me llama Belén Marrero y me cuenta que Guillermo Fantástico González estaba buscando 2 modelos para que le acompañaran en el programa. Por supuesto que cuando nos vio, aunque estaba haciendo casting, dijo nada, estas 2 son, una rubia, una morena, primera finalista en Miss Universo, la otra era más internacional, las 2 teníamos mucha chispa al hablar y nos fue dando cada vez más oportunidades dentro del programa y me descubrí en lo que a mí me gustaba, que era la animación, porque ahí podía ser yo misma, podía expresarme, podía desarrollar mi labia, mi vocabulario, mis conocimientos. Me encantaba estudiar para hacer un buen papel en el campo de la animación, donde, como tú sabes, tuve todos los programas especiales, el del dividendo voluntario para la comunidad, el anticanceroso, los premios Ronda. Tuve mis propios programas como Cita Con, tuve un tiempo con Fantástico Yo Solita, también de gala junto a Gustavo Pierral y por supuesto pasé como 3 años en Lo de Hoy es Noticia junto a Eladio Lares y Nelson Bocaranda. Ya después de toda esta historia y haber sido durante muchos años la imagen institucional de RCTV, me fui a la corporativa y me dediqué a mi trabajo como abogado, creando el Departamento de Propiedad Industrial de la Consultoría Jurídica del Grupo de Empresas 1BC. Espero haberte cumplido todo en 3 minutos. ¡Mua! Besos. La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La historia fabulada de Francisco Herrera Luque. Producción Napoleón Bravo. Dirección general Enrique Failache. Nuestro capítulo de hoy, Gente de Paz. ¿Quién es? Gente de Paz. ¿Cuántas veces han sido ustedes autores de este absurdo diálogo? ¿Qué esperan que les respondan? ¿Qué tal si le respondieran: Gente de guerra. Somos ladrones. El sádico de la cuadra. ¿A qué viene entonces tan necia pregunta? Antes de responder, veamos otro hecho tan extraño como el primero, que se produce a diario en nuestra vida cotidiana. Aquí están sus huevos fritos, como a usted le gustan, don Filopio. ¿Tienes sal? No tiene. Tráeme entonces el salero. Aquí lo tiene. Muchas gracias, mijita. Si don Filocchio pasara 5 años desayunándose con huevos fritos, la cocinera pasaría 5 años sirviéndole los huevos sin sal, por más que el otro se lo pidiese a continuación. Tampoco pondría el salero sobre la mesa, y menos lo ofrecería. Esperaría pacientemente a que don Filocchio se lo pidiese. ¿No han observado ustedes este fenómeno
con alguna frecuencia y en especial en las regiones donde abunda la gente de origen africano? Este hecho que ya comienza a desaparecer tiene algo que ver con lo primero, como oirán a continuación. ¿Se han fijado ustedes que en los medios populares y en especial en los ambientes rurales, cuando alguien se refiere a un muerto, no lo menciona por su nombre, sino que dice El difunto. Vale, también suelen cubrir el retrato del muerto con un paño? Yo también he visto que quitan los esperos. ¿De dónde vienen esas supersticiones? Antes de hilar, permítanme preguntarles, ¿no han oído que a las márgenes de los ríos, en una orilla o en la otra, pero nunca en las dos, aparece un fantasma o aparecido? Sí, es verdad. En mi pueblo se hablaba de una mujer que salía al otro lado del río, pero no lo podía cruzar. Yo también tengo un cuento parecido. Ahora que me acuerdo, mi abuela una vez que me vio nadar de espalda en una laguna me gritó alarmada. Jesús, María y José, no nades así, mijo, que así nada el diablo. Yo lo que no entiendo es lo tontos que son los fantasmas venezolanos, a diferencia de los europeos. Aquí lo peorcito que tenemos es la Llorona. Ay, mis hijos, La Llorona es importación mexicana. Llegó a Venezuela desde el siglo XVI. Bueno, pero sigamos con gente de paz. La sal, el difunto, el muerto que no cruza el río, y el nadar para atrás, y la pregunta de que ¿por qué nuestros fantasmas son tan subdesarrollados o tan escasamente terroríficos? Sí es verdad lo que dice Galopín. En Venezuela no hay hombres lobos. Ni zombies como en Haití, en todo el Caribe. Y tampoco vampiros, por lo que gustan los vampiros. ¿Y la dientona? Yo he escuchado hablar mucho de la dientona, y por el nombre que tiene, debe tener unos dientes grandotes. ¿Esas no serán invenciones odontológicas de los no muertos? Seguramente ustedes habrán oído esta conseja del hombre que en las afueras de un pueblo se acercó a un desconocido en medio de la noche. Señor, ¿quiere un fósforo? Aquí tiene. Gracias. Cuando el desconocido encendió la cerilla, lleno de terror, le vio al otro unos colmillos muy largos. Echando el bofe, el pobre hombre se corrió en un minuto las 7 cuadras que lo separaban de la plaza del pueblo. Tembloroso, se acercó a un hombre que estaba parado en la esquina y atropelladamente le echó el cuento. Y cuando le veo la cara, tenía un par de dientes así de grandes, así. Serían como estos. Ahora que me acuerdo, yo también he oído cuentos de muertos con colmillos y de brujas chupasangre. En tiempos de mi papá se decía que el dictador Gómez chupaba sangre de niños. Hay un cuento de Blas Millán que habla de eso. Todos esos cuentos que ustedes echan parecen recordar a los vampiros. Porque en Venezuela nunca se ha hablado de vampiros en nuestro folclore, cuando está presente en todos los pueblos del mundo, desde China hasta África, sin olvidar los Balcanes y los pueblos antillanos. Al igual que en muchos pueblos antillanos, son los negros africanos los que traen a los pueblos del Caribe la leyenda de los vampiros que ya aparecen en las 1001 noches. Ciertamente. Y es ahí donde el doctor Francisco Herrera Luque quiere llegar. Porque en Venezuela hay muy pocos rastros del budeísmo que se practica en todas las Antillas e incluso en la Cuba comunista. ¿Es que acaso los negros tenían otra procedencia? Tenían exactamente el mismo origen que en el resto de los esclavos que pueblan el Caribe. Y todas las cosas que al principio trajimos a colación tienen que ver con las prácticas del budeísmo. Con el auge que han tomado entre nosotros las películas de Drácula, se sabe, por ejemplo, que un vampiro no puede entrar a una casa salvo que lo inviten a entrar. Si un vampiro llama a una puerta, no puede responder gente de paz, porque no lo es. Esto, en la opinión del doctor Herrera Luque, es lo que explica la aparente ingenua pregunta. No es una pregunta, es un exorcismo que la gente olvidó el origen. ¿Y la sal de los huevos fritos? Quien le ofrezca sal a un zombi, lo enfurece,
y descubre su identidad y ataca al oferente. La sal es sagrada. Ahora entiendo el por qué los campesinos hablan del difunto. Mencionar su nombre es invocarlo. Comprendo también lo de los espejos y el río. Los vampiros no pueden cruzar ríos. Y solo pueden hacerlo nadando de espaldas. Por eso tu abuela se horrorizó al verte. Son entonces todas esas cosas vestigios de antiguas creencias que se mantienen en otros países, en tanto que aquí quedan apenas indicios. A pesar de lo que se afirma sobre la suavidad de la Inquisición, el doctor Herrera Luque cree, por lo contrario, que ella ejerció en Venezuela una tremenda represión contra esas creencias negras. No cabe otra explicación. La historia colonial venezolana, y particularmente en el siglo XVII, está muy mal estudiada. Luego que el doctor Francisco Herrera Luque formuló esta hipótesis en uno de sus libros, un joven historiador le informó sobre la reciente aparición de algunos documentos en Mérida que demuestran que la Inquisición en Venezuela fue terrible en algún momento del siglo XVII. La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron la historia fabulada de Francisco Herrera Luque. Actuaron en el capítulo de hoy María Luisa Angulo, Hilario González, Jacinto Cabrera, Lina Albornoz de Jesús, Claudio Lemus y César Castillo López. Musicalización y montaje, Luis Romero. Narró para ustedes Enrique Failaki. Muchas gracias, Nápoles. Habla Julio César Camacho. Comenzamos las informaciones de esta semana con el proceso electoral de los Estados Unidos, que se encuentra en la recta final y que tendrán su día más importante el próximo martes, cuando se cierran los escrutinios. La votación adelantada, sin embargo, ha sido récord en este momento. Más de la mitad de los participantes en estas elecciones ya ha sufragado y al parecer la elección sigue bastante reñida entre Donald Trump, el aspirante a repetir en la Casa Blanca por el Partido Republicano, y Joe Biden, el representante del Partido Demócrata. Las encuestas siguen dando como favorito todavía, pero por muy pequeña ventaja, Joe Biden. Habrá que esperar hasta último minuto para saber qué va a ocurrir en estas elecciones, las más importantes tal vez que se están registrando en los últimos años en este país norteamericano. Entre tanto, hay que decir que en Europa las cosas están bastante complicadas debido a algo que está pasando también en Estados Unidos, el repunte del coronavirus, sobre todo en países como Alemania, Italia, Francia, España y Gran Bretaña. En Francia han tenido ya un repunte tan importante que han decidido aplicar de nuevo el toque de queda en las principales ciudades del país. En otro suceso también de Francia, hay que reportar que un atentado terrorista cometido en una iglesia de Niza ha causado conmoción no solamente en este país, sino en toda Europa y en muchas partes del mundo. Un hombre armado con un cuchillo apuñaló a varias personas y decapitó a una de las víctimas. Esto ocurrió en medio de una situación que el presidente Emmanuel Macron calificó como de ataque terrorista contra el país. Estamos siendo atacados, dijo el mandatario francés, quien pidió la colaboración de toda la ciudadanía. Se está haciendo toda la investigación y al parecer el hombre estaba actuando en complicidad con otros individuos. La última información tiene que ver con Estados Unidos y Venezuela. Ha dicho un funcionario norteamericano que si Irán está enviando misiles con alcance bastante largo hacia Venezuela, serán destruidos en territorio venezolano. La Casa Blanca no dio una información oficial, pero un alto funcionario destacado para América Latina, Elliot Abrams, había dicho que no van a tolerar que Irán esté enviando semejante armamento al país suramericano. Hasta aquí las informaciones. Volvemos contigo, Napo.